Vamos a hablar de cardiopatías congénitas con ustedes. Recuerden que las cardiopatías congénitas son relativamente frecuentes. Miren las incidencias tanto en Europa y en otras latitudes. En Perú también estamos por ahí, incluso un poco más. La altura, por ejemplo, nosotros que vivimos en altura, la persistencia de conducto arterial es el más frecuente acá en nuestra zona, pero en general la comunicación intraventricular, el CIB, es el más frecuente en niños. El CIA y los que llegan adultos, el CIA y la tetralogía de Fallot son los más frecuentes en ese grupo etario. Pues recuerden algunas cosas que recordarán en sus clases de embriología, en los cuales las cardiopatías congénitas se deben a alteraciones anatómicas y funcionales que van a ocurrir entre las primeras 8 semanas del desarrollo embriológico. Existen factores físicos, químicos y genéticos que se dan asociadas a las cardiopatías congénitas jóvenes. Miren, normalmente esto es algo que todos lo conocemos, pero dentro de esta, para que tengamos algo tan hermoso como es el corazón y algo tan específico como la circulación pulmonar y la circulación sistémica, tienen que haber pasado varios procesos embriológicamente hablando. Entonces, recuerden ustedes que el corazón se desarrolla a partir del mesodermo. Otra cosa importante es de que a partir de cuándo ya se da el latido cardíaco. Pregunta de oro, entre el día 22 y 24 se inicia el latido cardíaco. Y ven ustedes cuáles son las fases del desarrollo embrionario cardíaco. Estos son los días, estos son las etapas, pero desde aquí ya se empieza a terminar casi hasta las 8 semanas el desarrollo del corazón. Entonces, esta diapositiva trata de ver qué es el mesodermo cardíaco, el mesodermo donde se origina el aparato cardiovascular, dando origen a todos los tipos de células que nosotros conocemos. De igual modo tenemos la formación del pericardio y la forma como se ha generado todas estas estructuras. Muy bien. Dentro de los factores que se generan el desarrollo de cardiopatías congénitas, tenemos que la rubiola, por ejemplo, estaba asociado a algunas patologías, por ejemplo, algunos fármacos teratogénicos o algunos factores genéticos, por ejemplo. Si yo tengo pacientes con síndrome de Down, debo estar pensando en CIB, canal AB. Si tengo síndrome de Turner, estaré pensando en coartación de aorta. Si tengo síndrome de Noonan, estaré pensando en estenosis pulmonar, etc. Algunas veces las patologías congénitas cardíacas se acompañan de otras. Y como había dicho, grandes alturas como nosotros tenemos mayor incidencia de persistencia de conducto arterial. Entonces, cuando uno enfoca una cardiopatía congénita jóvenes, tiene que enfocarse en dos escenarios: las cardiopatías congénitas cianóticas y las cardiopatías congénitas acianóticas. Las cianóticas las llamamos complejas, mientras que las acianóticas las llamamos las simples. Gracias a Dios, las cardiopatías congénitas acianóticas son las más frecuentes. Dentro de ellas, el 68% representan las acianóticas y el resto, disculpen las sumas, es 32% representan los cianóticos. Siendo la comunicación intraventricular, la cardiopatía congénita acianótica más frecuente. Como pueden ver acá, la prevalencia de comunicación interventricular representa entre el 20 y 40%. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Comunicación interventricular representa casi el 40% de todas las cardiopatías congénitas. Muy bien. Entonces, cuando uno enfoca esto de las cardiopatías congénitas cianóticas y acianóticas, hay que recordar algunas cosas importantes. Las acianóticas pueden ser como cortocircuitos de izquierda a derecha, dentro de lo que hemos hablado, el CIA, el CIB, el ductus, etc. El otro grupo de las acianóticas son las obstructivas del corazón izquierdo, básicamente la coartación y la estenosis aórtica, ¿no? Y luego vienen las insuficiencias, y de las insuficiencias valvulares tenemos la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, etc. Entonces,
Este grupo, esta clasificación representa las cardiopatías congénitas acianóticas. Ahora, de las cianóticas tengo las obstructivas del corazón derecho, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, el ventrículo único, la atresia tricuspidia. Recuerden ustedes que la tetralogía de Fallot va con estenosis de la válvula pulmonar, por lo tanto es una obstrucción del lado derecho. Cuando existe una mezcla total, por ejemplo, el drenaje venoso anómalo pulmonar total o el tronco arterial común, o la falta de mezcla, que es la transposición de grandes arterias. Recuerden ustedes cómo clasificar nuestras acianóticas y cómo clasificar las cianóticas. En las acianóticas, que son las más frecuentes, gracias a Dios, y son las más simples, lo que va a haber es el shunt, ¿no? La mezcla, ¿no? Entonces, la sangre oxigenada se mezcla con la sangre no oxigenada, ¿no? Mezclándose las cavidades, la sangre que viene de las cavidades izquierdas a las cavidades derechas, siendo la más frecuente el CIB. En cambio, en las cardiopatías cianóticas, aquí el problema va a ser que va a haber más sangre oxigenada, va a haber alteraciones que van a condicionar cianosis. Recuerden ustedes que las cardiopatías congénitas cianóticas las llamamos complejas. Quiero decir algunas cosas de las cianóticas para que lo tengan ustedes en su memoria. Hay una mnemotecnia que las cardiopatías congénitas cianóticas son las TES, las 4 TES, incluso hasta 5 TES. La primera T es tetralogía de Fallot, la otra T es transposición de grandes arterias, la otra T es atresia tricuspidia, la otra T es drenaje venoso anómalo total, van 4 T, y la otra es la enfermedad de Epstein con otra T. Entonces, estas cardiopatías congénitas cianóticas son las más frecuentes que tenemos. Muy bien. De las acianóticas dijimos que el CIB es el defecto congénito más frecuente. Representaban entre el 25 a 40% de todas las cardiopatías congénitas. Muchos de ellos llegan a la adultez y el 10% de los adultos que tienen cardiopatía congénitas tienen CIB. La buena noticia es que tienen una tendencia natural al cierre espontáneo. Entonces, si nosotros vemos esto es el hueco, esta es la comunicación interventricular. Siempre el flujo va a ser de izquierda a derecha normalmente, pero cuando ya hay hipertensión pulmonar y el flujo se invierte, se va a llamar el síndrome de Eisenmenger. Entonces, de los CIBs, tenemos que recordar que el perimembranoso es el más frecuente. Entonces, este defecto tipo perimembrana o subaórtico representa el 70-80% de los casos, tiene la más alta tasa de cierre espontáneo y usualmente no se asocia mucho a otras patologías congénitas. El otro tipo es los musculares, que si bien es cierto, tienen una alta tasa de cierre, son los que más soplos dan porque son bien pequeños y tienden al cierre espontáneo. Entonces tenemos el CIB perimembranoso y el CIB muscular. Estas son las partes del septum interventricular. Entonces, básicamente las cardiopatías congénitas van a dar cortocircuitos de izquierda a derecha. Cuando uno tiene comunicación interventricular, básicamente las cavidades que van a crecer son las cavidades izquierdas. Entonces, cuando uno tiene una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, la pregunta es, ¿qué cavidades van a crecer? Por lógica, pensaríamos que son las cavidades derechas, más no así. Las que crecen son las cavidades izquierdas. Recuerden ustedes que el pase del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho se da al final de la sístole, perdón, y eso va a condicionar que no le dé tiempo al ventrículo derecho de llenarse, y por lo tanto son las cavidades izquierdas las que van a crecer. Las cavidades izquierdas usualmente dan hiperflujo, y ese hiperflujo genera congestión pulmonar y genera la insuficiencia cardíaca vista en este tipo de pacientes. ¿Cómo hacer el diagnóstico de un CIB a través de básicamente en la clínica uno va a escuchar un soplo característico del CIB y el ecocardiograma la que va a definir. Obviamente una radiografía de tórax nos va a dejar
una cardiomegalia. El electrocardiograma nos puede demostrar hipertrofia o crecimiento de cavidades izquierdas, pero básicamente quien nos va a dar el diagnóstico es el ecocardiograma. Como ustedes podrán ver, ustedes ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y aquí hay una comunicación interventricular. Vimos el Doppler color, ustedes están viendo que este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo derecho, y hay pase del del BI al BD. Igual modo, acá también estamos viendo ese shunt que se ve en el Doppler color. Entonces, cuando uno tiene una comunicación interventricular, voy a usar diuréticos si hay signos de falla cardíaca. Y cuando la pregunta es cuándo se decide cerrar un CIB, habíamos dicho que hay una alta tasa de cierre espontáneo. Entonces, ¿cuándo se decide cerrar este CIB? Cuando existen signos de falla cardíaca, cuando hay una dilatación importante de cavidades izquierdas, signos de hipertensión pulmonar, y cuando el porcentaje de Shan, el grado de Shan, o el QPQS, que es el grado del Shan sistémico y pulmonar, es mayor de 1.5. Esos son criterios de cirugía. Por lo tanto, ustedes tienen que recordar cuándo un paciente va a tener a ser candidato para cierre de CIB. La otra patología también frecuente es la comunicación interauricular. La comunicación interauricular, como su nombre se llama, lo dice, es el flujo de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Acá sí vamos a tener crecimiento de cavidades derechas. Recuerden una cosa, en el CIB crecen cavidades izquierdas, mientras que en el CIA crecen cavidades derechas. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de comunicación interauricular? Básicamente el ostium primum, el ostium secundum y el tipo seno venoso. Algunos consideran al foramen oval como parte también de las comunicaciones interauriculares. ¿Cuál es el más común de los CIAs? El tipo ostium secundum. Otra cosa importante, cuando yo tenga CIA tipo seno venoso, eso usualmente está asociado a drenaje venoso anómalo parcial. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el que se asocia a drenaje venoso parcial? Entonces, es el CIA tipo seno venoso. Entonces, es muy importante también saber eso. Muy bien, entonces eso recordar los tres tipos de CIA vistos en estos pacientes. Miren ustedes, esto es un CIA. Básicamente esto es un septum secundum, ¿por qué? Por los bordes, ¿no? Si estuvieran bordes más pequeñitos, más ligados acá, sería un seno venoso. Si estuviera más cerca al techo, ostium primum, y más cerca al techo sería seno venoso. Muy bien, aquí está el septum, se nota mejor. Septum secundum, septum primum acá, mientras más se acerca a la base, estamos viendo esto. Muy bien. Ahí están más de los tipos senovenosos, tipo de CIAs. Miren ustedes, el ostium secundum representa el 75% de casos, el ostium primum 15% y el tipo senovenoso el 10% de casos. Habíamos dicho que en el CIA hay un flujo de izquierda a derecha, por lo tanto lo que se va a producir es dilatación de cavidades derechas, mientras que en el CIB hay dilatación de cavidades izquierdas. Usualmente puede haber, como hemos dicho, causar crecimiento de cavidades derechas, reforzamiento del segundo ruido y hay un soplo sistólico de foco pulmonar. Recuerden una cosa, el CIA usualmente no da muchos síntomas dentro del primer año de vida, salvo que sea muy grande. Muy bien, entonces, es importante saber eso. Tengo el CIA al dar crecimiento de cavidades derechas nos puede dar hasta patrón de bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma. Otra cosa importante, si ustedes ven un bloqueo de rama derecha en un paciente infantil, deben estar pensando en CIA. Entonces, en el electro nos puede ayudar, la placa también nos puede ayudar y básicamente el ecocardiograma es el que da el diagnóstico. El CIA usualmente, como hemos dicho, se asocia a crecimiento de cavidades derechas, bloqueo de rama derecha, como ustedes pueden ver acá, la RR', la oreja de conejo, en V1 y V2, patrón de bloqueo de rama derecha. Tenemos crecimiento de cavidades derechas, crecimiento auricular derecho.
El electrocardiograma nos muestra, miren ustedes, la aurícula derecha, aurícula izquierda, tengo un gran CIA, tipo un segundo, miren ustedes, el shunt está totalmente marcado, se ve el defecto interauricular. Entonces, cuando, igual que para el CIB, el CIA se va a cerrar o se va a pedir que se cierre cuando existe repercusión hemodinámica, y la repercusión hemodinámica se evalúa al ver dilatación de cavidades derechas. Y cuando el grado de shunt sistémico, que es el QPQS, es mayor de 1.5. Usualmente la edad de cierre de estos debe ser entre los 2 y 5 años, y algunas veces se prefiere a la cirugía el cierre percutáneo en los que tienen osteum secundum. Por ejemplo, esto es un cierre percutáneo, era un CIA tipo osteum secundum, se metió un paraguas, un dispositivo que ancla en el borde superior y el borde inferior, y aquí sí termina cerrándose. Esto es un CIA tipo osteum secundum cerrado por vía percutánea, ya no por cirugía. Cuando no hay buenos bordes, lo que se tiende a hacer es cierre quirúrgico, como el que se ve en esta. El otro es el ductus arterioso. El ductus arterioso, recuerden ustedes que este ductus comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta normalmente en la vida intrauterina, y esto tiene que cerrarse cuando uno nace, pero cuando esto persiste se llama PCA, persistencia de conducto arterioso. La incidencia es 1 de cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos. Es infrecuente en adultos, pero podría darse en pacientes que llegaron a la edad adulta con este dispositivo, con este defecto que no se cerró. La historia natural del ductus va a depender del tamaño del conducto, ¿no? Y cuánto flujo hay de izquierda a derecha. Usualmente se cierra durante los primeros días. Ahora, otra cosa importante, que el ductus es relativamente frecuente en los recién nacidos prematuros. Entonces, para cerrar el ductus, usualmente lo que se usa actualmente es indometacina o ibuprofeno, que ayuda al cierre de este conducto arterioso en los recién nacidos. La otra patología es la coartación de aorta. Dijimos que la coartación de aorta, como en adultos que habíamos visto, está asociado directamente a la estenosis aórtica o aorta bivalva. La coartación de aorta se localiza en la aorta torácica descendente, distal al origen de la arteria subclavia izquierda. Esto es la coartación izquierda, siempre distal a la subclavia izquierda, coartación de aorta. Igual modo vemos lo mismo, la coartación de la aorta asociado a la aorta bicúspide en un alto porcentaje, un soplo sistólico genera hipertensión arterial y la diferencial de pulsos en los miembros superiores e inferiores es alta. ¿Cómo podría darme cuenta parte del examen físico? Miren ustedes la hipertrofia ventricular izquierda que existe en este paciente que tiene coartación de aorta. Dijimos también que había aortas intercostales colaterales que generan una muesca en los arcos intercostales, y eso es típico en los pacientes de coartación de aorta. Vemos lo mismo, se le hizo un cateterismo cardíaco a este paciente, tiene coartación de aorta. Muy bien, entonces hemos visto las acianóticas y ahora vemos las cianóticas. Y de las cianóticas le llamaremos a la más importante tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Debemos recordar que las cianóticas las llamamos complejas. Si bien es cierto, su frecuencia es baja, es más frecuente en varones sobre mujeres. Entonces, la tetralogía de Fallot va con 4 elementos importantes: estenosis pulmonar, comunicación intraventricular, un CIB, cabalgamiento de aorta, y por ende también tenemos hipertrofia ventricular derecha. Entonces, la tetralogía de Fallot va con estenosis de la aorta, con CIB, al haber estenosis pulmonar, cabalgamiento de aorta. Al haber esta estenosis pulmonar, lo que va a generar es hipertrofia ventricular derecha. Entonces, ya tengo, fisiopatológicamente hablando, tengo estenosis pulmonar, voy a tener hipertrofia de ventrículo derecho. Ahora, para que se produzca el shunt, tengo que tener un CIB, y además voy a estar asociado a cabalgamiento de aorta.
El cuadro clínico es cianosis, síncope y usualmente los pacientes toman esa posición para calmar los síntomas. Como hay estenosis pulmonar, el tronco de la pulmonar suele ser corto. Entonces, usualmente lo que yo voy a tener es hipertrofia del ventrículo derecho y un tronco de la pulmonar corto, estrecho. Esto es lo que se decía el famoso zapato en sueco, el zapato sueco, ¿no? Zapato, una silueta en zapato sueco, una silueta en forma de bota. Yo siempre digo, esto parece la bota de Papá Pitufo, siempre, miren ustedes, una forma de un zapato, ¿no? Y esto es típico de tetralogía de Fallot. En el ecocardiograma lo que estamos viendo es un CIB, acá estamos viendo el CIB, estamos viendo el CIB, y aquí vamos a ver la estenosis de la arteria pulmonar, y nos genera, al haber estenosis de la arteria pulmonar, nos genera gradientes altos. Usualmente el tratamiento es en varios tiempos, pero básicamente lo que va a marcar la sobrevida de este paciente es de que se mantenga abierta la arteria pulmonar, porque si ustedes tienen cerrado la arteria pulmonar, no hay mucho que ofrecer al paciente. Muy bien, entonces recuerden eso, tetralogía de Fallot. La otra patología es el drenaje venoso anómalo total. Aquí las pulmonares, recuerden ustedes que las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. En este caso, el drenaje venoso anómalo total es que las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula derecha. Si bien es cierto, es una cardiopatía rara, cuando se presenta es muy marcada la tendencia a la cianosis, es muy marcado la tendencia a que los pacientes vayan mal y puedan incluso acondicionar la muerte. Más frecuente en varones, y de ellos tenemos, de los drenajes venosos anómalos totales, el supracardíaco, el cardíaco, el infracardíaco y mixto. En general, el supracardíaco es 45% de los casos, y aquí llamaremos supracardíaco. El supracardíaco es cuando las venas pulmonares, miren ustedes, tenemos las 4 venas pulmonares, no llegan a la aurícula izquierda, sino llega todo su drenaje a la aurícula derecha. Entonces, para que drenen, a la aurícula derecha no va directamente, sino necesitan de un colector. En este caso es la vena innominada. Las 4 pulmonares llegan a la vena innominada y de ahí a la aurícula derecha, haciendo que esta cavidad crezca tanto que nos va a dar la forma del muñeco de nieve que vamos a ver posteriormente en la radiografía de tórax. Lo otro es el intracardíaco, es que ya no necesitan un colector que llegue, no necesitan de la innominada, sino de frente a la aurícula derecha, o puede ser infracardíaco, es decir, por debajo de la silueta cardíaca ingresar a través de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Básicamente lo que es frecuente es el supracardíaco a través de la vena innominada. Entonces, esto es la silueta cardíaca que yo voy a ver en un paciente con drenaje venoso anómalo total, el famoso muñeco de nieve. ¿Y por qué se ve muñeco de nieve? ¿Por cuál es la razón? Por crecimiento de aurícula derecha. Esta aurícula derecha se crece tanto que da una forma de muñeco de nieve. Es lo que vemos siempre. Ahí está el muñeco de nieve, no se olviden, el muñeco de nieve, drenaje venoso anómalo total, por crecimiento de aurícula derecha. Entonces, lo que se tiene que hacer acá es recolocar todo a su sitio. Acá teníamos las venas pulmonares, tenemos el colector, la vena innominada que llegaba a la aurícula derecha, y aquí se cierran los defectos y se vuelve todo a enviar a su lugar. Muy bien, no olviden eso, el drenaje venoso anómalo total. Luego tenemos la transposición de grandes vasos o grandes arterias. Y aquí lo básico es que la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la arteria aorta sale del ventrículo derecho, se transpone. Eso es una patología congénita cianótica. No es más frecuente, no es muy frecuente, gracias a Dios, es más frecuente en pacientes varones y no se relaciona a algunas alteraciones cromosómicas. Entonces, aquí es el problema de que tienen que mezclarse, hay que buscar un shunt, porque si no, no hay mezcla, ¿no? Del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, como ustedes pueden ver acá, está traspuesto. Este es el ventrículo izquierdo y normalmente debe salir la aorta, pero de acá sale la pulmonar, igualito al ventrículo derecho sale la aorta y aquí
es todo un problema por el grado de Shannon. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ecocardiograma, esto es la arteria, esta es la pulmonar y esta es la aorta, ¿no? A diferencia que normalmente aquí es la aorta y esta es la arteria pulmonar. Usualmente del ventrículo izquierdo tiene que salir de la aorta, pero acá está saliendo la pulmonar. Entonces, es importante saber eso. La transposición de grandes arterias, que es una patología congénita cianótica compleja. Luego viene el Epstein. La enfermedad de Epstein o síndrome de Epstein no es más que la implantación baja de la válvula tricúspide. Entonces, lo que va a pasar es que la cavidad del ventrículo derecho se va a hacer pequeñita y la aurícula derecha se va a hacer inmensa. Entonces, estas son válvulas displásicas que se van a implantar muy debajo de la válvula tricúspide, lo que condicionan que la aurícula derecha crezca a expensas del tamaño del ventrículo derecho. Entonces, tengo válvulas pulmonares displásicas que se implantan muy por debajo. Entonces, el ventrículo derecho se va a hacer pequeño y la aurícula derecha se va a hacer muy grande. Ahora, como esto no va a permitir un buen flujo hacia el pulmón y que se oxigene la sangre, el organismo reacciona a través de la formación de una comunicación, un shunt, en este caso una comunicación interauricular. Entonces, la anomalía de Epstein, ¿qué es? Implantación baja de las válvulas tricúspide, con crecimiento de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, eso es importante que recuerden esto. Si ustedes ven esta placa donde existe un gran corazón, igualito una aurícula derecha inmensa y un crecimiento de cavidades en general, esto es placa típica de pacientes con anomalía de Epstein. Igual modo, ustedes ven, este es un corazón, un ecocardiograma. Recuerden que en ecocardiograma la vista de las aurículas y ventrículos se da al revés, ventrículos arriba y aurículas abajo. Miren ustedes el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda normalmente, pero acá el ventrículo derecho es una cavidad pequeña y la implantación de la válvula tricúspide está muy por debajo del nivel normal. Debería ser a este nivel, pero está a este lado, ¿no? Con el consiguiente crecimiento de la aurícula derecha. Eso se llama anomalía de Epstein, cardiopatía congénita cianótica. Entonces, en general, cuando uno evalúa a un recién nacido o a un niño a través de un ecocardiograma, y ustedes lo van a aprender, van a ver cuando hagan sus rotaciones, siempre vemos el situs donde está, si es situs solitus o es situs inversus, si está en levocardia o está en dextrocardia, es importante. Ver que las venas lleguen a la aurícula y que de la aurícula, de la comunicación venoatrial, auriculoventricular y ventrículo arterial, que las venas se correspondan con las aurículas, que el atrio se correspondan con los ventrículos y que los ventrículos hagan las arterias. Esto es básicamente para ver transposición de grandes arterias. Luego es que el drenaje venoso sistémico y pulmonar sea adecuado, ¿no? Es decir, que las pulmonares lleguen a la aurícula izquierda y las cavas lleguen a la aurícula derecha. Luego tenemos si existe o no shunts intracardíacos, por ejemplo, 6CIA, 6B, etcétera. Ver si hay dilatación de cavidades. Recuerden ustedes qué patologías dilatan qué cavidades. Por ejemplo, 6B dilata cavidades izquierdas, 6IA dilata cavidades derechas, el PCA dilata cavidades izquierdas. Tenemos que ver si nos está generando hipertensión pulmonar. Hemos dicho que una condición para conducta quirúrgica en 6B y 6A es presencia de hipertensión pulmonar. Ver el grado de Shann a través del QPQS y básicamente ver, además de esto, que ambos ventrículos tengan buena función sistólica. En general, las misceláneas, para terminar esta charla, si ustedes ven una placa de este tipo, ¿esto qué es? Zapato de papá pitufo. Esto es tetralogía de Fallot. Muy bien. Esto es una dextrocardia. Tus situs inversos es con dextrocardia. Miren ustedes, el hígado está a la izquierda y el corazón está a la derecha y encima apuntando de izquierda a derecha. Situs inversos en dextrocardia. Muy bien. Igual modo, miren ustedes, es la de la dextrocardia. Esto es un corazón en forma de muñeco de nieve, crecimiento de cavidades derechas. Esto es un drenaje venoso anómalo. Esto es una tetralogía esto es un Epstein, una cardiomegalia inmensa, típico de enfermedad de Epstein. Igual modo,
enfermedad de Ipsen, miren cómo está distribuido las cavidades cardíacas. Este es un corazón grande, igual, cardiomegalia con edema pulmonar. Y en general, ustedes jóvenes recuerden algo importante cuando evalúen un paciente con cardiopatías congénitas, siempre si son cianóticas o acianóticas, si son simples o si son complejas. La otra es desde cuándo se da el primer latido. De las cardiopatías congénitas, ¿cuál es la más frecuente? C y B. ¿Ya? ¿Cuáles son indicaciones de tratamiento quirúrgico? ¿Ya? De las congénitas cianóticas, recuerden cuáles son los patrones típicos, si ven este corazón en tipo de silueta de zapato sueco, de zapato de papá pitufo, digo yo, eso es Fallot. Silueta en forma de muñeco de nieve, eso es un drenaje venoso anómalo total. Si es una cardiomegalia inmensa, eso es anomalía de Epstein. En general, siempre recuerden ustedes cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes, cómo clasificarlas y cómo actuar ante cada escenario. Muy bien, jóvenes, cardiopatías congénitas es un capítulo muy grande y espero en este corto tiempo que hemos tenido podamos, ya, entonces, si no tienen alguna pregunta, me avisan. Como no hay ninguna pregunta, quedamos en eso, les remito a su grupo para que lo puedan evaluar. Delegada, me pongo de acuerdo esta semana por lo de electrocardiografía y culminar con las clases para la próxima semana. Pónganse de acuerdo, el examen va a ser presencial, no va a ser virtual. Me pongo de acuerdo contigo para ver el momento y la hora para tomar el examen. Ok, Los, doctor. los alumnos que han tenido problemas con sus calificaciones con el doctor Calderón, por favor que me escriban al WhatsApp, mi WhatsApp, delegada, ¿ya? Para para arreglar esos problemas que han tenido con el doctor Walter. Muy Está bien. bien. Muy bien, jóvenes, que tengan ustedes muy buenas tardes y buen provecho. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias.